Dios les bendiga en esta mañana. Es una mañana de bendición, es una mañana de gozo, es una mañana de regocijo, es una mañana de victoria. Amén. Es una mañana en que Dios va a glorificar una vez más a través de su palabra, a través de esa rema que Él nos ha dado. Aleluya. Quiero enviar un saludo a esa grey preciosa que Dios me ha entregado, la Iglesia Cristiana Cuadrangular, Jesucristo mi Libertador. Que la bendición del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo sea sobre todos ustedes en esta mañana. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Aleluya. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. El Señor añada bendición a su palabra. Gloria a Dios. Oremos, mis hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Exaltamos, Señor, tu nombre poderoso sobre todo y sobre todas las cosas, Señor. Padre, gracias te quiero dar por este nuevo día, por este nuevo amanecer. Gracias, Señor, porque estamos llenos de vida, llenos de salud, en medio de la tribulación, en medio de todas las pruebas, Dios, de todas las vicisitudes, Dios amado, y de todo lo que está aconteciendo en el mundo, Dios. Pero sabemos, Señor, que contigo tendremos la victoria, Dios. De tanta tribulación, Dios, sabemos que al final del camino tendremos esa corona de victoria que solo tú puedes darnos, Dios. En el poderoso nombre de Jesús quiero pedirte, Dios, que seas tú ministrando esta bendita y gloriosa palabra que voy a hacer compartida con todos los hermanos y con todos aquellos que me pueden ver a través de estos medios. Padre, que sea tu gracia, que sea tu poder, que sea tu bendición, que sea tu unción, Dios amado, transmitiendo a cada corazón, Dios eterno, aleluya, cada vida, cada ser, cada alma, Dios, que quiera recibir esta porción de la palabra que hoy traemos, Dios amado. Ahora, Padre, desplazo toda obra del enemigo, toda potestad del aire, toda hueste espiritual de maldad de las regiones celestes, todo principado. Lo desplazamos a lo profundo de los abismos, sin poder y sin retorno, Dios. Con el poder y la autoridad que tú me has dado, Señor, ahora transmito, Señor, bendición a través de estas palabras, Dios eterno, para cada hogar, Dios eterno, aleluya, que hoy tienen la dicha de estar escuchando, Dios amado, aleluya, lo que tú quieres hablar a tu pueblo. Te pido, Señor, que me uses en gran manera, Dios amado, que sea tu Espíritu Santo, Señor, recordando lo que ya me has enseñado. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señora, y tu Hijo amado Jesucristo, tu Santo Espíritu. Amén y amén. En estos días hemos estado estudiando todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Amén. Hemos visto cómo Dios nos puso en Cristo, cómo nos libró del reino de las tinieblas, cómo nos ha librado del poder del pecado, del yo, de la carne, del mundo y de Satanás. Hemos visto cómo Cristo volvió para vivir en nosotros a fin de que cumpliéramos los requisitos justos de la ley. Aleluya. Todas estas cosas maravillosas son las misericordias de Dios en nuestra vida. Porque nosotros no merecíamos nada menos que la muerte. Aleluya. Pero Dios nos ha dado gratuitamente todas estas grandes bendiciones. Ahora, Dios solamente nos pide que hagamos algo por Él. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué nos pide Dios que hagamos?
Dios nos pide que nos consagremos a Él. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, nos dice: así que hermanos, lo que acabamos de leer al principio, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Amén. En esta mañana quiero compartirles el título o el mensaje de esta preciosa rema que Dios me ha entregado, y se llama: ¿cuál es la verdadera consagración? Aleluya. Pero antes de entrar en el tema en particular, yo les pregunto, ¿qué es para ustedes consagración? ¿Cuál es la base de la consagración? ¿Cuál es su motivo? ¿Cuál es el resultado de la consagración? Para nosotros estas son preguntas importantes y vamos a encontrar la respuesta en las palabras que siguen. Pero primero miremos qué significa la consagración. Muchas veces le preguntamos al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Hay dos sacrificios, ¿verdad? El que se hacía en el Antiguo Testamento y lo que hacemos hoy respecto a lo que Dios quiere, la verdadera consagración. Pero miremos qué es la consagración. La consagración es dar mi vida a Dios para que Él haga su voluntad en vez de la mía. Significa que presente mi cuerpo como un sacrificio vivo a Él. Los animales que se ofrecían a Dios en el Antiguo Testamento eran matados, eran sacrificados. Aleluya. Eran muertos. Dios no me pide poner mi cuerpo sobre un altar para ser matado. En vez de eso, Él pide que me convierta en un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que Él desea que yo viva para Él. Pero veamos más cerca el significado de la consagración. ¿Cómo eran los sacrificios en el Antiguo Testamento? Según la palabra, nos dice que eran símbolos del Señor Jesús. Por ejemplo, cuando se ofrecía un cordero como expiación por el pecado, era un símbolo o figura del Señor Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados. Pero había otro sacrificio que no tenía nada que ver con el pecado. Este sacrificio se llamaba holocausto. Aleluya. Pero miremos qué representaba el holocausto en nuestra vida. Representaba al Señor Jesús ofreciendo su vida al Padre para hacer su voluntad. Es el verdadero holocausto que quiere Dios, que tú ofrezcas tu cuerpo en sacrificio vivo, agradable y perfecto a Él, para que Dios haga la voluntad de Él sobre tu vida. Amén. Este sacrificio era de gran valor para Dios y de Él podemos aprender muchas cosas acerca de la consagración. Muchas veces le preguntamos al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Primero déjame decirte, la consagración es voluntaria. ¿Qué dice la Biblia con respecto al holocausto? Vámonos a las Escrituras en el libro de Levítico capítulo 1 versículos 2 y 3. Levítico capítulo 1 versículo 2 y 3. Aleluya. Dice la palabra: habla a los hijos. Levítico 1, capítulo 2 y 3. Versículos 2 y 3. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto, vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Aleluya. Cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda a Jehová de su voluntad, lo está ofreciendo. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Esto nos dice que la consagración es a Jehová y que debe ser voluntaria. Dios no me obliga a que consagre mi vida a Él. En vez de eso dice: te ruego.
Aleluya. Esa palabra te ruego quiere decir que Dios quiere que le dé mi vida. No porque tenga que hacerlo, sino porque le amo y deseo servirle. Aleluya. Pero ¿qué es consagración al Señor? Cuando me consagro al Señor, quiere eso decir que estoy dando mi vida para convertirme en predicador o misionero. ¿Quiere decir eso? Cuando yo me consagro al Señor, ¿eso quiere decir que estoy dando mi vida para convertirme en predicador o misionero? No. No me consagro para ser un predicador ni misionero. Me consagro al Señor para hacer su voluntad donde quiera que esté. En la escuela, en el hogar, en el trabajo o en cualquier parte que me envíe. Aleluya. Dios es quien decide lo que quiere que yo haga y dónde quiere que le sirva. Y lo que Él escoja para mí seguramente será lo mejor. Aleluya. La consagración es la ofrenda de una vida entera a Dios. Cuando tú te consagras, tú te conviertes en ser una ofrenda de una vida entera a Dios. ¿Por qué le digo entera? Porque tiene que ser total. La consagración tiene que ser todos los días, a toda hora. Dios permitía que se usaran 4 clases de animales como sacrificio en el holocausto. 4 clases de animales que se ofrecían en el holocausto. Los ricos llevaban un animal caro, de pronto un buey, de pronto un toro. Los que eran menos ricos llevaban una oveja, y los que no podían comprar ninguno de estos llevaban palomas, llevaban tórtolas. Aleluya. Pero en cada caso consistía en ofrecer una vida entera a Dios. Dios no podía aceptar menos que eso. ¿Qué nos dice esto acerca de la consagración? Nos dice que la consagración es ofrecer una vida entera a Dios. No puedo dar a Dios una parte de mi vida y guardar una parte para mí mismo. Esto no satisfacerá a Dios y tampoco satisfacería mi vida. Todo el gozo y la bendición de la vida cristiana depende de que nosotros no tengamos nada de Dios. No retengamos nada de Dios. Aleluya. Todo lo tienes que entregar como sacrificio vivo a Dios, tu cuerpo, aleluya, tu vida, tu alma, tu espíritu, tu ser, tu corazón. Pero ¿cuál es la consagración final? Una vez que un animal era colocado en el altar como un holocausto a Dios, ya no se quitaba. Cuando tú te consagras a Dios, ya tú no puedes, amén, quitarte de Dios. Ya perteneces a Dios porque fuiste comprado con la sangre del Cordero, aleluya, inmolado en la cruz del Calvario, aleluya. Levítico capítulo 27-28 dice que todo lo consagrado será cosa santísima a Jehová, aleluya. Una vez que yo haya consagrado mi vida a Dios, ya no podré tomarla de nuevo. Una vez que tú ofreces tu vida a Dios, ya no puedes tomarla otra vez. ¿Ven? Dice un proverbio popular que lo que se da, lo que se regala, no se quita. Si tú estás consagrando tu vida a Dios, ya no la puedes quitar de Dios. Siempre vivir por siempre y para siempre. Dios espera mi consagración a Él, sea una sola vez y para siempre. Dios espera que la consagración tuya con Dios sea por siempre y para siempre, aleluya, de una vez y para siempre. ¿Qué pasa si caigo en pecado? Dirás, pastor, pero ¿qué pasa si caigo en pecado? ¿Será que eso quiere decir que debo rededicar mi vida a Dios? No, no quiere decir eso, hijo. Si he pecado, debo confesar mis pecados a Dios para que pueda gozarme de su comunión otra vez, pero no es necesario rededicar a Dios algo que ya le he dado. Amén. La consagración de tu vida tiene que ser continua. En el tiempo antiguo el holocausto era ofrecido a Dios cada mañana y cada tarde, día a día, continuamente. ¿Qué nos dice esto en cuanto a la consagración? Esto nos dice que nuestra consagración debe ser continua. Mi consagración se inicia con el hecho de entregarme al Señor, pero no termina ahí. Debo vivir continuamente mi consagración. Día a día me ofrezco al Señor para hacer su voluntad en lugar de la mía. Esto es
lo que el Señor Jesús quiso decir cuando dijo en Lucas capítulo 9 versículo 23: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aleluya. ¿Por qué debo consagrarme al Señor? Te preguntarás. ¿Sabes? Déjame decirte una cosa. ¿Por qué debo consagrarme al Señor? Porque yo pertenezco a Él. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no soy vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Amén. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Así vivas o que mueras, siempre serás del Señor. Siempre serás consagrado a Él. ¿Qué nos enseñan estos versículos? Me dicen claramente que yo no me pertenezco, que yo pertenezco al Señor. He sido comprado por un precio. ¿Y cuál fue el precio que el Señor Jesús pagó por mí? Su propia sangre preciosa. La Biblia lo dice. Aleluya. Si nos vamos al capítulo 1, el capítulo 1 del 1 de Pedro, versículos 18 y 19, ¿qué nos dice la palabra de Dios? 1 de Pedro, capítulo 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. ¿Qué nos dice la palabra? Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. Perdón, es 1 de Pedro. Aleluya. Dice la palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Amén. El Señor Jesucristo me ha redimido. Él es mi Señor y yo le amo. Amén. Pertenezco a Él. Ya que pertenezco al Señor, es justo que me entregue a Él. La pregunta no es si pertenezco al Señor, sino si he entregado al Señor lo que ya le pertenece. La consagración es sencillamente reconocer que Cristo es mi dueño y decirle a Él: Señor, soy tuyo por derecho y deseo ser tuyo porque así lo elijo. Amén. Le repito, la consagración es sencillamente reconocer que Cristo es mi dueño y decirle a Él: Señor, soy tuyo por derecho y deseo ser tuyo porque así lo elijo. Amén. La decisión es suya y mía. La Biblia aclara que este es el culto racional de cada persona que ha sido nacida de nuevo. Pero ¿cuál es el motivo de mi consagración a Dios? Yo sé que debo entregarme al Señor, pero ¿qué es lo que hace desear hacerlo? Es el amor de Cristo. La Biblia lo dice. El amor de Cristo nos constriñe. Aleluya. El amor de Cristo hacia nosotros nos constriñe. Cuando el amor de Cristo toca mi corazón, no puedo hacer más que postrarme ante Él y ofrecerle toda mi vida. Amén. ¿Cuál es el propósito de la consagración a Dios en mi vida? Es que se haga la voluntad de Dios en mi vida. En realidad es el Señor Jesús quien hace la voluntad de Dios en mí. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21 nos dice: y el Dios de paz os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Aleluya. Los evangelios nos dicen cómo el Señor Jesús hizo la voluntad de su Padre cuando Él vivió aquí en la tierra. El libro de los Hechos nos cuenta cómo continuaba haciendo la voluntad del Padre por medio de los apóstoles y discípulos de esa época. Ahora, el Señor Jesucristo quiere orar mediante nosotros para hacer la voluntad de Dios. Para hacer eso,
Él necesita que le ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Aleluya. El Señor Jesús no tiene manos para hacer la obra de Dios que aquí en la tierra, a excepción de nuestras manos. Aleluya. Repito, el Señor Jesús no tiene manos para hacer la obra de Dios aquí en la tierra, a excepción de nuestras manos. Él no tiene pies para llevar el mensaje de Dios a los perdidos, excepto nuestros pies. No tiene labios para hablar a los hombres de la salvación de Dios, excepto nuestros labios. Esa es la razón por qué la Biblia dice, en Romanos capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aleluya. Cuando nos entreguemos completamente al Señor Jesús, Él orará por medio de nosotros en la misma forma como el Padre obró por medio de Él. ¿Cómo me consagro a Dios?, se preguntarán ustedes. La Biblia nos dice que debemos presentarnos a Dios como vivos de los muertos. Dios no quiere decir que yo le ofrezca mi vida antigua de egoísmo. Es la nueva vida en Cristo la que Dios quiere que le presente. La Biblia dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Romanos capítulo 6, versículo 13. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Dios no puede usar nada de la vida vieja. Solamente los que son vivos de los muertos pueden servirle. Es solo cuando veo que he sido crucificado juntamente con Cristo, sepultado con Él y resucitado con Él, aleluya, que puedo verdaderamente consagrar mi vida a Dios. El resultado de la consagración es que yo muero a mis propios planes y aspiraciones y que vivo para hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios, aleluya. El Señor Jesús es nuestro ejemplo. Amén. Él no vino al mundo para hacer su propia voluntad o para ser grande ante los ojos de los hombres. Él vino para hacer la voluntad de su Padre. Aunque era Dios, se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Fue obediente a la voluntad de Dios hasta en la propia muerte de cruz. Ahora Dios nos dice a nosotros, haya pues, Filipenses 2:5 que nos dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. No pienses que si consagras tu vida al Señor, llegarás a ser un predicador famoso o un evangelista mundial. Nuestro Salvador fue despreciado y rechazado por los hombres. Somos sus siervos y la Biblia dice, el siervo no es mayor que su Señor. Aleluya. Juan capítulo 13, 16. No seremos grandes ante los ojos de los hombres, pero hay una gran bendición en la consagración. ¿Cuál es la bendición de la consagración? Está en hallar la voluntad perfecta de Dios para mi vida. Dios tiene un trabajo para cada uno de sus hijos. La Biblia dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos como en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Cuando yo consagré mi vida al Señor, Él me puede mostrar. Cuando yo consagro mi vida al Señor, Él me puede mostrar el trabajo que tiene para mí. Mi mayor satisfacción llega cuando encuentro la voluntad de Dios para mi vida y la hago. Piensa en el gozo de encontrar al Señor en la gloria y oírle decir, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Dios nos ha pedido que le presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y para eso no hay sustituto. La oración, la lectura de la Biblia, el servicio cristiano, testificar, asistir a la iglesia, todo esto es bueno, pero no toma el lugar de la consagración. Entonces, lo que Dios te está pidiendo, ¿sí entiendes? ¿Sí entiendes lo que Dios te está pidiendo? ¿Has comprendido que perteneces a Él? Todo lo que eres y todo lo que tienes para siempre. ¿Has considerado lo que Él ha hecho por ti? ¿Ha tocado tu corazón el amor de Cristo? Tanto como para que tú quieras entregarte a Él. Si es así, estudia cuidadosamente la siguiente declaración de consagración que te voy a decir. Aleluya. Primera de Corintios me enseña. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 al 20 me enseña
como una persona nacida de nuevo, comprendo que pertenezco al Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 3 y Romanos 8, 9, 10 me dice: creo que el Señor Jesús mora en mí mediante su Espíritu, porque la palabra de Dios me lo dice. Juan capítulo 15, versículo 16 y Efesios capítulo 2, versículo 10 nos enseña que creo que Él busca llevar a cabo sus propósitos por medio de mí. Aleluya. Romanos capítulo 6, versículo 13 me dice: reconozco que mi vida tiene que estar sometida a Él para que lleve a cabo su propósito en mí. Yo escucho su llamamiento. Te ruego. Amén. Empieza el versículo, el capítulo que leímos primeramente, ¿verdad? Te ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Amén. Ahora tengo que hacer caso a ese llamamiento que Dios nos ha dado. Dile: Señor Jesús, en este día consagro definitivamente mi vida a ti para confiar, obedecer y servirte lo mejor que pueda. Mientras que tenga vida, te pido que me ayudes a vivir una vida de fe, una vida de consagración, una vida de gozo, una vida de hacer tu voluntad cada día. Ayúdame, Señor, porque solo no puedo. Con tu Santo Espíritu y tu palabra lo lograré. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.